Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, acá estamos una vez más, ¿no? Como estos últimos meses, como estas últimas semanas, ¿no? Estas semanas, estos meses, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios cada semana. Y bueno, vamos a seguir compartiendo sobre Lucas, ¿sí? El capítulo 10. Estuvimos con el 9, estuvimos con el 10. Son muy especiales estos capítulos de Lucas, ¿no? Y bueno, aprovechamos, ¿sí? Ya para poder terminar esos dos capítulos y tenerlos ahí. Y bueno, y habíamos hablado la última vez en el último video con respecto a los 70, ¿no? Había mandado Jesús 12 y después mandó otros 70 para predicar y para hablar del Señor y bueno, y de todo lo que significaba cómo ellos volvían, ¿no? Que estaban contentos, felices, que los demonios se sujetaban, que esto, que aquello, pero Jesús le decía que la verdadera felicidad estaba en que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, ¿no? Y todo esto es lo que realmente a Jesús lo había puesto gozoso, alegre, feliz, porque verdaderamente esto estaba, los sabios no lo entienden, pero lo había escondido para sus hijos, ¿no? Y cosas tremendas como esas, ¿no? Y bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Del capítulo, de esos versículos de Lucas, capítulo 10. Y bueno, y hoy llegamos, ¿no? Al capítulo 10, versículo 25 hasta el 37, ¿no? Y más que nada trata de la parábola del buen samaritano, ¿no? Tremenda parábola, maravillosa. Es más, algunos dicen que Lucas trata casi todos los temas y todas las parábolas de Jesús que en algunos otros evangelios no están, y que Marcos, por ejemplo, el evangelio de Marcos habla solamente de los milagros, hace enfoque en los milagros, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el buen samaritano dice que está considerado como una de las grandes historias, parábolas, ¿no? de Jesús, ¿no? En la historia habían contado un semejante historia para explicar ciertas verdades bíblicas, ¿no? Y bueno, y esto es lo que hacía Jesús en parábolas, compartía y contaba. Y bueno, ahí tenemos para compartir. Tengo algunas anotaciones, algunas cosas para que podamos compartir en este tiempo. Y bueno, dice que el buen samaritano, ¿no? Lucas 10, versículo 25, he aquí un doctor de la ley se levantó tentándolo, ¿no? Era muy común que los fariseos, los saduceos y todo lo demás se juntaran a querer tentar a Jesús, a ver qué era lo que decía, qué era lo que hablaba, como para encontrarle alguna falta, algo que decir, ¿no? En contra de él, ¿no? Siempre trataban de buscarle, ¿no? De hacerle pisar el palito, como uno dice, ¿no? Y dice, aquí un doctor de la ley se levantó tentándole, diciéndole, maestro, ¿qué cosa heredaré? Heredaré la vida eterna. ¿Con qué cosa? ¿De qué manera yo puedo heredar la vida eterna, ¿no? Y algunos comentarios dicen que la vida eterna para los fariseos, para la gente así, los doctores de la ley, no era algo que se heredaba, sino algo que se merecía, tenían que hacer, ¿no? Entonces, bueno, qué lejos de la realidad, ¿no? Porque un doctor de la ley en ese tiempo, bueno, ellos cumplían ciertas leyes, ¿no? Y Jesús le va a dar un enfoque distinto al tema de conocer y de entender de cómo uno puede heredar la vida eterna, ¿no? Entonces le hace una pregunta muy profunda al doctor de la ley. No es que le viene preguntando alguna cosita sencillita o alguna cosa muy de todos los días, no. ¿Cómo voy a hacer para heredar? ¿Sí? ¿Cómo me hago para tener la vida eterna? Y él dijo, ¿qué cosa está escrito en la ley? Le dijo Jesús. ¿Y qué lees? ¿O cómo lo lees? ¿No? O sea, Jesús siempre tenía esa forma de hablarles, ¿no? A los fariseos, a los saduceos, a las distintas personas de este estilo, sí, que bueno, que decirle, Jesús le hacía una pregunta y, mejor dicho, el doctor de la ley le hacía una pregunta y él les contestaba con otra, ¿no? Siempre Jesús tenía esa forma de hacer el ida y vuelta con ellos, y bueno, y esta era la forma. Entonces él le dijo, ¿qué dice la ley?
¿Qué dice? ¿Cómo lees? ¿Cómo crees que dice la palabra de Dios? Ya que sos un doctor de la ley, a ver, decime. Y el versículo 27 dice, y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tremenda respuestas del Señor, ¿no? Y la divide en dos, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que sos, con mente, con corazón, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dice el versículo 28, y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, dijo Jesús. Vas a tener vida eterna por siempre. Amá a Dios y amá a tu prójimo. Entonces, como que quiso ir un poco más profundo, ¿no? Ahí el fariseo, el doctor de la ley, más él queriéndose justificar a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Como queriendo, siempre ellos tratando de justificarse, tratando de, a ver, sí, yo cumplí con toda la ley, yo cumplí con todo, ¿no? Y hoy por hoy entendemos que no somos salvos ni tenemos vida eterna por la ley, sino por la gracia, ¿no? Pero él entendía y daba, es más, daba a entender como que la primera parte que él amaba a Dios la tenía reclara, por eso le pregunta por el prójimo, como que amar a Dios y amar, él ya lo hacía bien, ¿no? Su primer error fue entender que primeramente él amaba a Dios como nadie, ¿no? Y bueno, y después vemos que dice, bien he respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, yo cumplo esto, pero me falta tal vez esto, como diciéndole, bueno, serán mis parientes, serán alguien que yo conozco, será alguien que bueno, que conocemos todos, alguien que amamos siempre. Y Jesús seguramente lo llevaría y lo va a llevar, como él hablaba, a mucho más, ¿no? Y hoy entendemos que nuestro prójimo puede ser hasta nuestro enemigo, porque dice que debemos amar no solo a los que nos aman, sino amar también a aquellos que también nos aborrecen, nos odian y que son nuestros enemigos, y que debemos orar por ellos para que Dios tenga misericordia, ¿no? Entonces Jesús estaba llevándolo un poco mucho más allá. Dice, mas él, queriéndose justificar, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, y ahí empieza una historia maravillosa. Respondiendo Jesús dijo, un cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Y aconteció que descendió cierto sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado, y asimismo un levita, llegando de cerca de aquel lugar, viéndole se pasó de un lado, ¿no? Y le empieza a contar una parábola, ¿sí? Le empieza a contar y le empieza a ver si él puede entender. Claro, estas cosas para esos fariseos y tan cegados religiosos no lo entendían, porque son cosas espirituales. ¿Cómo le explicaba quién era el prójimo si no se lo hacía de esa manera? Y cómo nos enseñaban a nosotros, ¿no? Al principio, con palabras entendibles y que nuestro espíritu se abriera a eso, ¿no? Y dice, y respondiendo Jesús, un cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ¿no? Uno de los lugares terribles. Él empieza contando una historia, pero de algo de verdad. Ir de Jerusalén a Jericó era terrible. Ir solo por ese lugar era que te robaran, había bandas de ladrones por todos lados. Por eso cuando llevaban plata, oro o un montón de otras cosas, iban en convoy, iban en varios para defenderse entre todos, porque ese lugar de ir de Jerusalén a Jericó era algo tremendo, ¿no? Era algo muy fuerte en el tema de la inseguridad que había. Entonces iban descendiendo y vieron a un hombre, ¿sí?, que había sido robado. Y aconteció que descendió un sacerdote y un levita, ¿no? Aquellos religiosos, aquellos que tenían que estar ocupándose de la gente, ocupándose de hacer actos de misericordia, qué sé yo, ¿qué hicieron? Se corrieron a un lugar, ¿sí? Y lo dejaron pasar y lo dejaron ahí tirado, ¿no? Y acá hay unas excusas, ¿no? Dice, piensen todas las excusas que podrían haber tenido.
este camino es demasiado peligroso para que me detenga y ayude a ese hombre, ¿no? Tanto hablando de los sacerdotes y este sacerdote y este levita, ¿no? ¿Qué clase de excusas podrían poner? ¿Sí? Este camino es demasiado peligroso, bueno, él puede ser una trampa para una emboscada, ¿sí? Tengo que llegar a casa y ver a mi familia, tengo que llegar al templo y realizar mi servicio, alguien realmente debería ayudar a este hombre, si voy a servir en el templo no puedo ensuciarme la ropa con sangre, no sé de primeros auxilios, es un caso perdido, soy solo una persona y el trabajo es demasiado grande, puedo orar por él, sí, a veces nos quedamos con esa, ¿no? En vez de poder ayudar a la gente, ya sea en toda su fase, de lo espiritual hasta lo natural, por ejemplo, con comida, con ropa, con lo que sea, a veces decimos, bueno, vamos a orar por él y nos quedamos en el tema de la oración y no vamos a un paso más allá, ¿no? Y a veces son excusas, ¿no? Y dicen que Spurgeon una vez dijo, nunca conocí a un hombre que se negara a ayudar a los pobres que no haya dado al menos una excusa admirable, ¿no? Como diciendo, dando una excusa extraordinaria. Y bueno, y esto es lo que le pasó a este levita y a este sacerdote. No pararon, porque podían tener mil excusas, pero la verdad es que ellos tenían que haber parado y tenían que haber ayudado en lo que bueno, tenían que haber hecho. La persona por sobre todas las cosas. Las personas por sobre todo lo que uno a veces tiene que hacer. Hay personas que se detienen, ¿viste? Ves personas con hambre, personas que necesitan una mano. Bueno, las personas, las vidas, las almas, como decimos los cristianos, ¿no? Eso es lo primordial, es lo primero, ¿no? Las personas. Y acá en este caso vemos que tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo, ni se dieron por nada, no se vieron ni por nada, no se dieron cuenta de nada y siguieron de largo, ¿no? Entonces, bueno, dice, viéndoles pasaron de largo, lo mismo el levita, y asimismo un levita llegando cerca del lugar y viendo lo que pasó de un lado, ¿sí? Siguió. Mas un cierto samaritano que transitaba cerca de él, sí, o sea, imagínense, un samaritano, Jesús hablándole a un judío, un doctor de la ley, un fariseo hablándole de los samaritanos, era como hablarle del mismo diablo, ¿no? O sea, no se odiaban y no se podían ver y nada, no querían saber nada, pero Jesús puso en esta parábola puso a un samaritano, ¿no? Y dijo que transitaba viendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y llegándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura lo llevó al mesón, ¿sí? A un lugar de reposo y cuidó de él. Y al otro día, al partir él, sacó 2 denarios y los dio al anfitrión y le dijo, cuídemelo y todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva le pagaré, ¿no? Entonces puso la historia de un sacerdote, un levita, que supuestamente eran los que eran judíos, respetables, qué sé yo, ni 5 de bolilla, pero un samaritano, alguien que ellos despreciaban, fue el que ayudó a este hombre samaritano, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Como tengo acá a veces anotado, que me hago mis anotaciones, 3 clases de forma de vida, ¿no? Podemos ver al ladrón, primeramente creyendo que todo le pertenece y que puede hacer todo lo que quiera, y bueno, y a veces las personas, y entendemos que a veces las personas cuando estábamos o nosotros cuando estábamos en el mundo, o personas que están en el mundo pueden creer que todo le pertenece, que la vida es así, y bueno, y yo hago con mi vida lo que quiero, ¿no? Es una forma de ver la vida, o la vida del sacerdote y el levita, ¿no? Egoístas, que todo lo que tengo es mío y es para que yo lo disfrute y nada más, o la vida del samaritano en la cual él no le importaba y que la visión por ahí más es la visión cristiana, es la visión que debemos tener, que cuando alguien está en necesidad poder ayudarle y poder bendecirle, ¿sí? Sin importar quién es la persona. Pero interesante, movido a misericordia, un samaritano, ¿no? Esto al doctor de la ley le habrá roto la cabeza. Los otros que deberían haber tenido misericordia no la tuvieron.
¿no? Y esto también es un llamado de atención para nosotros, ¿no? La misericordia, la gracia, ¿hacia quién? Hacia nuestro prójimo, ¿sí? Más allá de entender que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y no darlo por hecho, sino mirar, revisar si verdaderamente amamos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestra mente, con todo lo que tenemos. También amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Tenerlo ahí, tenerlo presente, tenerlo como que no como algo que ya está, ¿no? Porque la misma palabra habla de que yo no puedo amar a Dios y odiar a mi hermano, o sea, no, es imposible. Si amo a Dios, tengo que amar a mi hermano, porque es un ida y vuelta, no hay otra forma, ¿no? Entonces dice que, bueno, esta forma de que Dios hizo, de Jesús, de contar la historia, hablaba de este buen samaritano, ¿no? Que realmente dio de lo que tenía sin importar, dejó 2 denarios, dice que era para 2 o 3 semanas, y él cuando volvía iba a pagar los gastos de esta persona sin conocerla, sin saber quién era, ¿no? Y a veces, bueno, yo tenía acá anotadas algunas cosas, ¿no? El Señor nos muestra cómo, vieron que el hombre bajó de Jerusalén, bajó a Jericó, ¿no? Y así es la vida a veces del hombre en sí, ¿no? Del ser humano. Bajó de Jericó, de estar con Dios, de Jerusalén, de estar con Dios, bajó a Jericó, al lugar donde peca, el lugar donde vive la vida como la vive, ¿sí? ¿No? Tenía esas anotaciones que me habían impactado, ¿no? De tener el hecho de que Jerusalén, estar con Dios, Jericó es el lugar donde es el lugar de pecado, de robo, ¿no? Hablando de robo, ¿no? El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, ¿no? Por el pecado el hombre estaba casi muerto. Por otro lado, sí, el sacerdote y el levita no hicieron nada, o sea que muchas veces la religión o la religiosidad y todo lo que envuelve a la religión no salva, no ayuda, todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo podemos tener el último caso como el samaritano que representa a Cristo, ¿no? Porque verdaderamente es el que estuvo en el momento que tenía que estar, ¿no? Y hablando de eso, podíamos decir que hay muchas maneras de decir o de comparar a Jesús como el buen samaritano, ¿no? El buen samaritano era un extraño y despreciado por muchos, ¿sí? Muchos no conocían a Jesús y muchos lo despreciaban, ¿sí? El samaritano llegó después de que otros fallaron en satisfacer las necesidades, ¿sí? Cuántas veces hemos buscado por tantos lados y por muchos lugares tratar de satisfacer nuestras necesidades y sin embargo Dios fue el único, en este caso Jesucristo, el único que pudo satisfacerlas, ¿sí? El samaritano llegó antes de que fuera demasiado tarde, estaba casi muerto. Llegó cuando estábamos casi muertos y nos rescató, ¿sí? Tremendo. El samaritano llegó con todo lo necesario. Él tenía ahí vino y tenía no sé qué otra cosa más para ponerle y aceite, ¿no? Que se usaban como medicina. El samaritano llegó directamente al hombre afligido, llegó a la persona necesitada. El samaritano brindó tierna atención y el samaritano proporcionó para las necesidades futuras, ¿no? Y podemos ver entonces que ni el ladrón con su forma de vida, ni el religioso levita y sacerdote pudieron hacer algo, sino Jesucristo, acá mostrado y puesto tal vez como un samaritano, es el que llega a tiempo, ayuda, se queda con vos toda la noche, porque dice y llegando vendó sus heridas, ¿sí? Oh, qué tremendo, hay un pasaje en la palabra que habla de la ovejita que tiene la pierna, está quebrada, pierna y quebrada, y que Él la venda. Esa imagen a mí me impacta, ¿no? Cuando llegamos al Señor heridos, lastimados, y Él con sus vendas de amor y de dulzura nos venda y nos transforma. Porque dice que fue movido a misericordia el 33, y llegando el 34 vendó sus heridas y echándole aceite y vino, ¿sí? Y poniéndole sobre su cabalgadura, o sea, lo puso sobre el caballo, lo llevó al mesón
y cuidó de él. Y al otro día al partir, o sea que estuvo toda la noche, estuvo con él. Y es así, a veces creemos que hay situaciones en nuestra vida donde Dios no estuvo, o que entendemos y que a veces lloramos a la noche por situaciones difíciles que podemos vivir, o situaciones y creemos que estamos solos. Sin embargo, esas lágrimas, ese llanto, ese dolor que vos o yo pudimos haber padecido, Jesús estaba al lado nuestro, estaba en nuestra cama, como Él es, como buen Dios que es, cuidándonos, protegiéndonos. Y es más, dice, el otro día al partir sacó 2 denarios, que era para por lo menos 2 o 3 semanas, el pago, y les dio al anfitrión y le dijo, cuídamelo y todo lo demás, lo que gastes, yo cuando vuelva te lo pagaré, ¿no? Entonces es como que Dios hasta se ocupa no solo de tu problema y tu dificultad de hoy, sino que también Dios se ocupa de lo que viene, de lo que está por llegar, y Él prepara todo, y Él tiene el control, y Él ve todo lo que va a pasar. Entonces confiemos en Dios, creamos en Dios, no seamos ni simples religiosos, ni tengamos otra forma de vida más la que Dios quiere, ¿no? Amarlo a Él y amar al prójimo, ¿no? ¿Y quién pues, versículo 36 y 37 y ya termina, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús dijo, ven y haz tú lo mismo, ¿no? 2 grandes frases, 2 grandes versículos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo, y amar a tu prójimo como a ti mismo, pero amarlo ¿cómo? Con misericordia. Con misericordia, no importa si es tu enemigo, si es el que te hace la vida imposible, el que te tira la basura en la puerta de tu casa, el que te estafó, el que te hizo la vida imposible, no importa si es un jefe, si es un compañero de trabajo, si es alguien de la familia, no importa lo que hayan hecho o lo que te hayan, dice amar a Dios y al prójimo, amar a Dios y al prójimo. Y revisar esto, si verdaderamente estamos amando a Dios y si estamos amando al prójimo. Así que realmente esto es maravilloso de poder entender, y una tremenda enseñanza que Jesús nos deja para poder tenerlo, ¿no? Quitemos las excusas de por medio y empecemos a vivir como Cristo quiere que vivamos, amando a Dios y ayudando al prójimo con misericordia. Ahora miren el orgullo de este doctor de la ley, que ni siquiera dijo el samaritano, ni siquiera lo quería nombrar, ni siquiera quería dar el brazo a torcer y decir, la verdad que sí, el samaritano fue el que se portó bien. No, dijo, no, el tercero dijo el que usó con él misericordia, como diciendo, ese es él, ¿no? Y bueno, aprendamos de esto, así que bueno, hermanos, que realmente les haya bendecido como a mí me ha bendecido esta palabra del buen samaritano, y recordemos esto, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Porque eso es la vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.